me han ayudado a mí y a mis clientes en nuestro camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Hablaremos de temas como éxito, liderazgo, dinero, equilibrio, integridad, impacto, paternidad, plenitud, ego, felicidad, propósito, inspiración, antifragilidad y otros temas que rondan en la cabeza de cualquier persona despierta que desea crecer y tener mayor impacto de manera consciente. Y por supuesto, hablaremos de té. En este capítulo hablaremos de herramientas y principios que te servirán para magnificar tu percepción sobre el tiempo y así poder aumentar tu impacto positivo en el mundo. El camino de menor resistencia. ¿Qué significa y cómo te puede ayudar para crear mayor riqueza? Los 4 genios, las 4 frecuencias de la filosofía Wealth Dynamics más una, que nos permitirán enfocar nuestra atención en hacer las cosas que más nos gusta y en las que nuestro genio surge de manera natural. Además, explicaré cómo usar este conocimiento para crear mayor riqueza y crecimiento en tu negocio. Y por supuesto, hablaremos de un dato curioso del té. Este es Wake Up Tea con el coach Gabriel Uribe. Bienvenidos. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo llega. Lao Tse. Y con esta frase quiero empezar este capítulo para iniciar con las herramientas para magnificar tu percepción del tiempo y así poder aumentar tu impacto. Esta herramienta es el principio del camino de menor resistencia. Literalmente es hacer lo que menos trabajo nos cuesta y eso, por lo menos para mí, durante toda mi vida me pareció lo más difícil de aprender, es decir, de pasar del concepto intelectual a verdaderamente una acción real. Y era porque la mayor parte de la sociedad siempre te dice que deberías de desarrollar tus áreas de oportunidad, esas cosas que eres medio inepto haciéndolas o no naciste con el don para hacerlas, sin embargo, se ve bien que las trates de desarrollar. Como dijo alguna vez Einstein, que siempre nadie sabe si verdaderamente lo dijo, pero siempre es muy intelectual de citarlo. Entonces decía que siempre vamos a creer que un pez es estúpido si lo juzgamos por su capacidad de subir un árbol. Y en el sistema educativo y en los departamentos de recursos humanos casi siempre, o esa es mi experiencia por lo menos con muchas de las organizaciones con las que trabajo en un principio, es que quieren desarrollar las áreas de oportunidad de todas las personas que entran al puesto y quieren que las personas se adapten al perfil del puesto en vez de usar todo el genio de esa persona para que haga las responsabilidades del puesto y entonces pueda desarrollar sus capacidades y su genio. Y esto pues evidentemente gasto innecesario del presupuesto de recursos humanos, porque en mi experiencia lo que sucede es que terminas gastando mucho dinero desarrollando habilidades de una persona que no le interesa y no es su talento natural desarrollar esas habilidades. Por lo cual entonces vas a terminar formando un extraordinario mediocre en algo que podría seguir desarrollando esa persona, pero invertir ese dinero, ese tiempo y ese esfuerzo en desarrollar las cosas que más le gustan y que menos trabajo le cuestan. Entonces desarrollarías no solamente un talento natural, lo convertirías en un verdadero diamante, en un extraordinario ser humano que tenga capacidades mucho más profundas en esas actividades que menos trabajo le cuestan y que además las puede transformar, puede pasar mucho más tiempo haciéndolas porque no le cuestan trabajo y le gusta hacerlo. Y como cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento de su propia experiencia, sabe que entre más le gusta, más pasa tiempo haciendo esas actividades. Este punto de vista filosófico, por así decirlo, es uno de los principios, una de las aproximaciones que el Entrepreneur Institute de Roger Hamilton y toda la filosofía de Wealth Dynamics y de Talent Dynamics tienen en un principio. Esta aproximación dice que todos tenemos un genio y todos somos un genio de acuerdo con los talentos naturales que tenemos, y eso es a donde deberíamos de enfocar nuestro tiempo y nuestra atención para desarrollar este genio mucho más y poder agregar valor con lo que nos sale bien de manera natural y apalancarnos de las
de los otros genios para poder realizar todas las funciones que se requieren en una empresa o en un mismo equipo. Y esto, la verdad, nos abre el panorama porque entonces partimos de un individualismo a requiero de otra persona, requiero de los talentos de mi equipo para llegar mucho más lejos. Y eso lo vimos en el capítulo anterior cuando explicábamos la fórmula de la riqueza, cuando veíamos que valor era igual a, la riqueza es igual a valor por apalancamiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos 4 genios? Que realmente son 4 genios más 1, pero ahora los voy a explicar. Entonces, imagínate que pones un cuadro, tienes un cuadro enfrente, que lo voy a poner en alguna parte aquí en el podcast, pero imagínate que tienes un cuadro donde en la parte superior es toda la parte que se conoce con una frecuencia de dynamo, una frecuencia que tiene que ver con innovación, tiene que ver con intuición. Se les asemeja a estas personas que se sienten sumamente cómodos volándose la cabeza, creando cosas desde cero. Son los típicos que de chiquitos les decían, mijito, ya por favor aterriza. Son personas que se sienten muy cómodas y les das una idea al frente. Son los grandes líderes que inician una cosa, inician muchas cosas. Sin embargo, su área de oportunidad es aterrizar los proyectos. En Colombia tienen un dicho que son grandes comenzadores, pero poco terminadores. Pero los terminadores en el mismo eje, pero en la parte superior son mucho más los que tienen una frecuencia más tempo, que es esta frecuencia de sincronía, de sensorialidad. Es esta idea de poder aterrizar los proyectos, poder hacer planes de trabajo de manera espectacular. Son los que tal vez en un puesto de trabajo se les puede criticar un poquito porque son poco proactivos para crear cosas y pueden llegar a poner el plan de trabajo por encima del equipo. Entonces se les critica un poco que pueden llegar a atropellar al equipo cuando solo se están fijando en el puesto, en el plan de trabajo, y esto pues bueno, puede generar muchas fricciones dentro del equipo. Entonces, del lado derecho del cuadro está y sobre el eje, digamos que en medio del cuadro, sobre el lado derecho está el cuadrante de los Blaze. Blaze es esta energía de fuego, es esta energía de extroversión y de magnificación. Son personas que normalmente liderean desde el recurso humano, desde aplaudir, desde creer en el potencial de las personas, y son los típicos que contestan la pregunta ¿quién? Le estás preguntando, le estás planteando algún problema y él siempre está pensando en a quién te puedo presentar o a quién conozco que puede resolver ese problema. Son extraordinarios en las relaciones a largo plazo, y la desventaja que tiene es que se pueden llegar a aburrir muy fácil de los proyectos y les gusta mucho la variedad. Entonces, sin embargo, pues después de que tienes tal vez a un creator o a una persona que tiene energía muy dynamo y está empezando, el siguiente que tienes que traer al grupo es a una persona que tenga una energía blaze para que externalizar o pueda presentar a todos sus cuates dentro de esa idea. El siguiente etapa son liderazgo tipo tempo, que es mucho más procedural, más averso al riesgo. Son grandes project managers para poder desarrollar cada etapa de lo que se va a hacer. Y del lado izquierdo del cuadro tenemos la frecuencia, la energía de Steel. Steel es esta capacidad o esta energía de introversión y que piensa la multiplicación. La primera pregunta que él se está respondiendo es ¿cómo se va a hacer? Y 2, ¿cómo lo puedo hacer sin que yo esté? Son personas que tratan de liderar mucho más a través del sistema, a través de sistematizar las cosas, a través de hacer procesos. Son personas que pueden llegar a ser criticadas en el ámbito laboral porque son muy frías o, como digo en algunos de mis talleres, dan retroalimentación sin vaselina. O sea, simplemente porque tienen los datos enfrente lo dan. Entonces, en un ámbito como el de Latinoamérica, porque principalmente en México, pueden llegar a friccionar mucho a los equipos de trabajo. Si
después de tiempo, entonces generas este ciclo para pasarlo a un proceso y entonces se puedan generar como las utilidades. Y el quinto elemento, que a veces no se tiene muy en consideración, pero es básico tenerlo, es el espíritu, que es, digamos que en medio del cuadro es la parte del centro, que eso es lo que nos ayuda a levantar el cuadro para, digamos que transformarlo en una pirámide para que sea algo tridimensional. Y esto significaría la razón por la cual, el para qué voy a estar dentro de este equipo, este impulso o este mayor propósito que nos ayuda a continuar en el juego y poner todos nuestros talentos, todo nuestro genio para continuar el crecimiento de nuestro equipo. Entonces estas son las 4+1 que tiene que ver con nuestros genios naturales. Entonces, nomás para recordar, Dynamo, innovación e intuición; Blaze, extroversión y magnificación; Tempo, sincronía y sensorialidad; Steel, introversión y multiplicación; y por último, Spirit, que es el espíritu, el para qué de las cosas. Y bueno, esto, ¿por qué es importante comentártelo? Durante mis talleres les pongo a hacer un ejercicio que se trata de poner tus actividades y reflexionar sobre las actividades que tienes durante tu día y cuánto tiempo pasas en estas actividades, partiendo desde tu incompetencia, desde la competencia, desde la actividad de genio y la actividad de excelencia. El 80% de las personas que han pasado por mis talleres reportan que más de un 80% de su tiempo pasan en actividades que están dentro de su camino de mayor resistencia, es decir, en sus áreas de incompetencia y de competencia, que son las actividades que ni son buenos haciéndolas o que actualmente existen sistemas o personas a su cargo que las pueden hacer de forma más eficiente y más barata. Y solamente el 20% o menos de su tiempo lo pasan en esas actividades de menor resistencia, esas actividades en las cuales ellos se consideran genios y que pueden aportar mucho mayor valor en el negocio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque cuánto dinero y tiempo al final son recursos los que se están yendo en que nuestro personal o nosotros mismos estemos enfocando nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en desarrollar habilidades y hacer actividades en las cuales nosotros ni nos gusta, ni somos buenos, ni agregamos valor. Y eso pues al final frustra a todos en el negocio, en el equipo, porque parece que estamos cargando una vaca en brazos. Entonces, ¿cómo usar este conocimiento para crecer tu negocio y generar mayor riqueza? Y esto es uno de los principios que la ley de Pareto que hizo esta observación este economista italiano, donde se dio cuenta que el 80% de la riqueza en Italia pertenecía al 20% de las familias. Cuando se dio cuenta de eso, empezó a notar que el mismo patrón se repetía en diferentes partes. Y más adelante, algunos analistas y estudiosos del management se han dado cuenta que este mismo patrón se repite en muchísimas partes de los negocios. El 80% de tus ingresos normalmente representa al 20% de tus clientes, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí es parte de lo que el tiempo tiene que ver con esta fluidez que podemos generar, que es verdaderamente cuánto tiempo dedicamos a las actividades que más retorno de inversión nos generan. Y esto es darnos cuenta que muchas veces, por estar en el día con día, sin enfocarnos en una estructura tal vez de nuestro calendario y priorizar nuestras actividades de creación de riqueza, digamos, fluyendo en nuestro calendario como
un día dedicado a nuestras actividades creativas, un día dedicado a nuestras actividades de extroversión o de atención a clientes, un día dedicado a dar seguimiento a los procesos, dar seguimiento a los clientes, dar seguimiento a nuestro equipo, un día para revisar los procesos y ver en dónde, cómo podemos hacerlos más eficientes, o simplemente un día para revisar todas las partes que son mucho más metálicas del negocio, como el tiempo, como las finanzas, nuestros estados de cuenta, quienes nos deben, qué no nos deben, y un día para enfocarnos para la filosofía, el por qué queremos estar aquí, cuál es la visión de nuestro negocio. Y eso de repente, cuando simplemente entramos en el día con día del negocio, podemos perder mucho tiempo haciendo cosas que no generan valor. Y esta es una historia, te quiero contar una historia que a mí en lo personal me pasó, y lo he visto, o he visto esta historia o alguna variante de esta historia con algunos de mis clientes. Cuando un día me detuve a hacer un poco de auditoría sobre mis tiempos, revisé mi agenda y vi en dónde exactamente se me estaba yendo toda mi semana. Entonces me puse bastante juicioso, como dirían los colombianos, a poner, a anotar en dónde se iban todas estas actividades. Además lo hice con una aplicación que se llama como Pomodoro, donde te permitía ir registrando el tiempo en donde ibas poniendo tu atención y tu tiempo. Al cabo de alrededor de 5 semanas me di cuenta que en las actividades donde más tiempo pasaba, además de ver a mis clientes, la segunda actividad que más desperdiciaba o más tiempo pasaba en mi semana era actividades administrativas, como liberar facturas y hacer pagos. Y la otra era actividades como de programación de internet, de subir cosas a mi blog, subir cosas a mi página de internet, programar los envíos de correos electrónicos. Y esto era, digamos, hace más de 10 años, entonces previo a muchas cosas de tecnología actualmente, pero bueno, actualmente sería como postear en Facebook y todo esto. Y me di cuenta que más o menos aproximadamente gastaba 3 horas a la semana en estas actividades, principalmente en la de programar los envíos de newsletters y en subir mis blogs a mi post. Y esto puede ser, para alguien que me esté escuchando, podría decir, uy, pues qué inútil eres. Sí, exactamente. Me di cuenta que mi capacidad de aprender a hacerlo era muy grande, pero mi habilidad para poder hacerlo era muy cara. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien me llevaba, digamos, relaciones públicas y hacía cosas de comercial, como de publicidad para mí, y le pregunté, oye, ¿cuánto me cobras extra por hacer esto, por subir mis newsletters, enviarlas y además subir mis blogs a mi portal de internet? En menos de 5 minutos me dijo, pues nada, con lo que me estás pagando es más que suficiente, y nosotros lo hacemos como en 10 minutos. En ese momento se me iluminó así como ¡tarán! Y me di cuenta que había estado desperdiciando 3 horas a la semana en actividades donde yo no generaba valor, y donde me podía apalancar de alguien que sí me generaba valor, lo hacía más rápido y le divertía más, y yo podía pasar 3 horas enfocado en hablar con mis clientes, de estar frente a mis clientes. Y eso pues generaba mucho mayor riqueza a mi negocio, y además porque me gustaba más y me entretenía mucho más esto. Esa es parte y esto es uno de los ejercicios que me gustaría que hicieras en esta semana, es tómate el tiempo para hacer una pequeña agenda o una pequeña versión de, bueno, ¿cuál sería para mí esas actividades de alto retorno de inversión y de bajo retorno de inversión? Y si todavía te hace ruido esta idea de la riqueza, te pido que escuches
el podcast anterior para que entiendas esta parte de qué es la riqueza, para que puedas tener un mayor concepto de cuáles serían esas actividades de creación de riqueza. He tenido clientes que me han dicho, una actividad de alto retorno de inversión para mí es pasar por mi hijo al colegio. Perfecto, esa es una actividad de retorno de inversión para esa persona, hay que respetarla, pero lo importante es ponerla en nuestro calendario para priorizarnos dentro de nuestro calendario. Entonces esa es más o menos la idea que quería plantearles en este capítulo, estas dos herramientas, tener el concepto filosófico de nuestros genios, enfocar nuestra atención en lo que menos trabajo nos cuesta, y dos, hacer un análisis consciente de en dónde estamos enfocando nuestra atención, en actividades de alto retorno de inversión o actividades de bajo retorno de inversión. Si son actividades de alto retorno de inversión más del 80% de tu tiempo, felicidades. Si es menos, trata de ver cómo puedes pasar más tiempo en actividades de alto retorno de inversión. Aquí aunado al podcast te voy a agregar una liga donde podrás descargar pues un pequeño ejercicio donde les puedo poner un ejercicio donde les pongo a mis clientes a hacer una bitácora de en dónde están esas actividades y que pueda tener un pequeño después de una semana puedes revisar cuáles son las actividades de alto retorno de inversión y cuáles son las actividades de bajo retorno de inversión, y simplemente ser consciente en dónde estás dirigiendo ese fluir del tiempo para ver si ese fluir del tiempo va a nutrir el sueño que tú tienes o el jardín que quieres construir. Por último, me gustaría simplemente que este mismo ejemplo de nuestro tiempo revises cuánto tiempo de manera consciente le dedicas a esa creación de clientes, cuánto tiempo consciente le dedicas al servicio de tus clientes, cuánto tiempo consciente le dedicas a esas actividades para hacer más eficiente tu negocio o para crear una visión a futuro. Esas son actividades de alto retorno de inversión. Y si dedicas tu tiempo a actividades de alto retorno de inversión o solamente a actividades de perseguir la chuleta, seguirás persiguiendo la chuleta y no estarás construyendo un negocio sostenible a largo plazo. Y esto es Wake Up Tea con el coach Gabriel Uribe. Sígueme, por favor, y coméntame en dónde son tus actividades cuáles son tus actividades de alto retorno de inversión. Me va a encantar poder recibir feedback de ti. Gracias. Este es el dato curioso del té, y la reflexión que me dio cuando estaba estudiando para este capítulo fue, verdaderamente el té, más allá de ser una bebida en países como Japón y China, verdaderamente es un acto ritualista que genera una conexión alrededor de las personas que están en una ceremonia de té. Y la verdad me da mucho a reflexionar, porque cuando estaba estudiando esto y estábamos haciendo un poco de investigación, me di cuenta que verdaderamente para el japonés particular, y bueno, para tanto el japonés como el chino, son culturas que verdaderamente generan esta conexión con las personas a través de una taza de té. Y esto es importante para un negocio, porque nadie puede gestionar el tiempo. Sin embargo, sí podemos cambiar nuestra percepción del tiempo y cómo nos relacionamos con ellos. Alguna vez me contó Roger Hamilton que estaba en una ceremonia del té con una maestra noveno dan en ceremonias de té. No sabía ni que existían los danes, pero es desarrollar la perfección de nuestra técnica en
en una actividad en particular. Y dice que uno de los principios de las ceremonias del té en China es el Ichigon Ichie. Esperemos que mi japonés haya sido bien pronunciado. Sergio, disculpa. Que literalmente el Ichigon Ichie literalmente significa una vez un encuentro. Y esto significa que atesorar cada reunión, cada momento, porque nunca va a volver a existir. ¿Y esto cómo se relaciona con la parte de creación de riqueza? Si verdaderamente podemos aplicar este principio de que ninguna reunión con algún cliente, ninguna situación con nuestro equipo se va a volver a repetir, tenemos que atesorar ese momento. Y ese momento nos lleva a poner toda nuestra atención y servicio a ese momento, a verdaderamente ponernos en conciencia de que estamos presentes, y sea una queja de un cliente, podemos hacer algo al respecto que pueda influir hacia el futuro, a un futuro que nosotros deseemos crear. Si es una conversación con un proveedor, si es una conversación con un colaborador en la cual estamos en desacuerdo, verdaderamente atesorar ese momento como una fuente de inspiración y de goce para los que estamos presentes. Y eso es un poco la reflexión de por qué el té nos puede ayudar a parar un poco y reflexionar sobre este estado impermanente de las cosas y este momento único, y cómo esos momentos únicos verdaderamente nos pueden ayudar a crecer nuestros negocios. Y por último me voy a ir con una frase que me hizo mucho sentido de Steve Jobs. Me voy a ir desde Japón hasta Steve Jobs. Y la menciona en el discurso que es muy famoso en YouTube en Stanford, que dice, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿me gustaría hacer lo que voy a hacer hoy? Y él mencionaba que si la respuesta durante mucho tiempo era que no, entonces tenía que hacer cambios en su vida. Con una taza de té me despido. Y esto es Gabriel Uribe con Wake Up Tea, riqueza consciente. Este capítulo es patrocinado por la experiencia Escribe tu mapa de riqueza, una experiencia de fin de semana que te permite generar la visión de éxito integral propia, generar tu propia fórmula de riqueza y encontrar, de acuerdo a los arquetipos del Wealth Dynamics de Roger Hamilton, tu camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Es una experiencia donde he puesto mis mejores herramientas para iniciar un 2020 mucho más exitoso. No te lo pierdas. Próximas fechas, 25 y 26 de octubre. Escríbeme en Instagram en Coach Gabriel U o en Facebook Gabriel Uribe Coaching.